Y vamos a ir a, ya, vamos a unirnos a la temática. Saludos, profesor. Hola, buenas tardes, mi pastor, ¿cómo está usted? Muy bien, mi pastor, gracias al Señor. Me alegro muchísimo. Bien, mi hermano, voy a pedirle si me permite. Sí, no, ya me permitió, ya no he dicho nada, mi hermano. Ah, ya. Vamos a ver. Ya. Entonces, vamos, déjenme acomodarme un poco aquí con esto. Ya. Había tratado, haciendo un recuerdo, por favor, de la última, que la importancia, a ver si se mueve esto un poquito, de hacer nuestra interpretación de la Biblia con cuidado, ¿cierto? De eso ya no se trata de un asunto muy así simple. La interpretación de la Biblia es una tarea compleja, es una tarea que requiere toda nuestra responsabilidad y nuestra dedicación en lo que llamamos técnicamente la hermenéutica bíblica. Ya hemos visto los elementos que van uniéndose y formando una hermenéutica responsable a la hora de estudiar la Biblia. Ya sabemos también que no existe una sola forma, por lo menos hay dos formas de interpretación que tienen nombres muy parecidos, pero en el fondo son muy diferentes. Una es la interpretación histórico-crítica y la otra es la interpretación histórico-gramatical o histórico-bíblica. Nos, Nosotros como cristianos conservadores estamos enseñando y aprendiendo aquí el método del histórico gramatical o histórico bíblico, donde el punto de inflexión, la base, el fundamento y la autoridad de la interpretación es dado por las sagradas escrituras, por las escrituras. Nosotros ponemos todos los demás elementos supeditados y condicionados a la inspiración, a la revelación dada por el Espíritu Santo, dada por Dios en las escrituras. Y es ella, como autoridad que proviene del cielo, la que condiciona, interpreta y valora todos los demás hechos históricos o acciones de los seres humanos. El método histórico crítico hace al revés, desconoce la autoridad divina de la Biblia y dice que no puede incluirse cuando se trata de estudiar la historia de un documento como es la Biblia, porque introduce elementos sobrenaturales y lo sobrenatural, según ellos, no es historia. Y como no es historia, entonces todos los elementos sobrenaturales, milagrosos, que no sean explicados por el método racional o por el método científico, tienen que ser descartados como mitos, como leyendas, como fantasía dentro de la escritura. Por otro lado, ellos enseñan que la formación de la Biblia se hace a través de leyendas, cuentos, pequeños relatos que se hicieron cada vez más complejos y que se fueron desarrollando con el tiempo para transformar a la Biblia en una representación folclórica de las ideas de un pueblo a través de los años. De tal manera que la Biblia deja de ser inspiración, deja de ser revelación y evidentemente deja de tener autoridad. Por eso que nosotros no aceptamos el método histórico crítico. Nosotros seguimos el método histórico gramatical o histórico bíblico, que nos dice, entre esas cosas, que para comprender la Biblia necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, eso lo habíamos visto en la clase pasada, y este elemento es esencial, la centralidad cristológica de la Biblia. Yo tengo como teólogo saber ver que a través de toda la Biblia, el tema central de la Biblia no son los sacrificios, no es la ley, no son los rituales, no es el santuario, no es ni siquiera el pueblo y todo lo que pasó con él, el pueblo de Israel. Es
Cristo, es Cristo. Jesús lo va a ejemplificar allí en su diálogo con los discípulos de Emaús, luego de su resurrección, que comenzó a abrirles el entendimiento de la Escritura y les comenzó desde Moisés, pasando por todos los profetas y por los salmos, y les declaraba, y dice allí, y les declaraba en todas las Escrituras, en todas, no en parte de la Escritura, sino en toda la Escritura, lo que de él decían. Es decir, toda la Escritura tiene algo que decirnos siempre de la importancia de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si usted como un profesional hermeneuta, un intérprete legítimo de la Biblia, sabe encontrar a Cristo en cada uno de los pasajes y mensajes de la Escritura, está encontrando la mayor bendición que puede darle a su propia vida, a la vida del creyente y a la vida de la iglesia, porque lo que necesita la iglesia es a Cristo. Se lo dijo Cristo esa noche a Nicodemo: si yo fuere levantado, o como Moisés levantó la serpiente en el desierto, a todos atraeré a mí mismo. Y eso nosotros lo vimos ese día, la importancia de la centralidad cristológica de la Escritura. Aquí vamos a un punto importante ahora ya en nuestra tercera, penúltima clase, que es ver la autoridad final de la Escritura. ¿Cómo entendemos esto? Hoy día el debate sobre quién es la autoridad final en doctrina, en teología, en práctica de la iglesia o del creyente está disperso, es disperso. ¿Para qué lo vamos a negar? La iglesia de Roma, por poner un ejemplo, pone la autoridad final en el Papa. Si no es el Papa, es el magisterio de la iglesia. Si no es el magisterio de la iglesia, es la tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia y finalmente el Papa, cuando habla ex cátedra, son la autoridad final para la fe, la práctica, la creencia, la doctrina y la teología de la iglesia de Roma en cualquier católico en cualquier lugar del mundo. En el mundo evangélico está también disperso, porque algunos ponen la autoridad sobre la autoridad mayor que eligen dentro de su iglesia, ¿ya? El presidente representativo de su comunidad, que puede ser local o puede ser mundial, eh, él es el que define. Algunos lo hacen así. Otros ponen en un comité, en un grupo de obispos, hombres muy sabios, respetados dentro de esa comunidad cristiana, son los que se reúnen, son los que conversan, se ponen de acuerdo y la autoridad final de lo que va a creer el creyente está sobre ese comité obispal que define la teología, la doctrina y la práctica de la iglesia. Otros la reducen o lo ponen sobre, a pesar del respeto que ese, por supuesto, la ponen sobre el pastor local de la iglesia. El creyente llega a decir y a definir: yo hago lo que mi pastor me diga. Es bueno hacer eso, pero puedo llegar al punto de que mi pastor pasa a ser la autoridad final de mi teología, de mi fe, de mi doctrina, de mi práctica, dejando a un lado las sagradas escrituras, que de alguna forma así sutil se pone por encima de la escritura. Aquí es donde nosotros entramos a tener que plantear que dentro de la fe cristiana la autoridad final debe ser las sagradas escrituras. Y debemos aprender de la experiencia del pueblo antiguo, de los judíos. Los judíos salieron de la autoridad final de la escritura para poner la autoridad sobre el sacerdocio.
para ponerla sobre el sumo sacerdote, para ponerla después en los escribas, para ponerla en los doctores de la ley, para ponerla en los fariseos, para ponerla en los rabíes que ellos tenían. Si el rabí fulano de tal decía de esta manera, así te había que creer de respecto de una doctrina, de una práctica o de un tema teológico o doctrinal. Entonces, ¿eso en qué devino? ¿En qué resultó? Resultó en que Jesús tuvo que decirle: en vano me honran ustedes enseñando como doctrina mandamientos que ustedes inventaron, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a vuestra tradición, una tradición que no estaba sujeta a la escritura, sino que competía con la escritura y se ponía por encima de la escritura. Cuando una tradición tal se pone por encima de la escritura, entonces esa tradición es peligrosa, perjudicial y no está aprobada por el cielo. Si nuestra tradición se sujeta a la autoría final de la escritura y respeta la escritura y obedece la escritura y promueve la escritura, entonces estamos ante una tradición que podemos escuchar porque es una muy buena tradición, aquella que pone en lo más alto de la autoridad de la fe cristiana la palabra revelada del Dios Altísimo. Vamos a seguir este punto y decir lo siguiente. Nosotros tenemos que, aquí hay una expresión que se usa hoy día en el ambiente teológico, norma normans, una expresión en latín que sirve y que se traduce la norma que norma, o en otras palabras, la norma que está sobre cualquier otra norma, o por decirlo de una otra manera, es la regla que está sobre cualquier otra regla que a los seres humanos, por sabios, por ignorantes que se le ocurra establecer y poner. Hay una norma que está por sobre cualquier norma, y esa norma es la escritura. El profeta Isaías lo decía y es bueno escucharlo: a la ley y al testimonio. La ley que aparece aquí en este pasaje es la Torá. En hebreo dice Torá. Y Torá o Torá, como se dice en hebreo, significa enseñanza, instrucción. Los antiguos hebreos y los profetas como Isaías se referían a la instrucción como el Pentateuco. Lo que diga el Pentateuco. Y el testimonio era todo lo que después los profetas escribieron, comunicaron, recibieron de Dios a través de sueños y visiones y escribieron en libros todo lo que viene después del Pentateuco, desde Josué en adelante hasta Malaquía. La cultura hebrea, el pensamiento hebreo llamó testimonio como testimonio profético. En otras palabras, la ley y el testimonio, decía, era como decir: lo que Dios reveló a Moisés en la Torá, en el Pentateuco, y lo que han dicho los profetas son la norma que debemos seguir. En otras palabras, era una forma de hablar de toda la escritura, a la ley y al testimonio, lo que reveló los escritos mosaicos y los escritos proféticos. Hoy día nosotros lo diríamos más o menos parecido, pero no diríamos la ley y el testimonio. Nosotros diríamos a la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento, los dos elementos que forman las Sagradas Escrituras. Es decir, nuestra norma y nuestra fe se sujeta
a la armonía que yo debo establecer como buen investigador bíblico, a la armonía que yo debo encontrar entre el anuncio profético del Antiguo Testamento y el cumplimiento en Cristo y en el Nuevo Testamento de aquello que se anunció. Yo lo relaciono con sabiduría, con prudencia y con respaldo bíblico, y entonces yo comunico esa verdad que está en coherencia con toda la escritura, no con parte de la escritura. No estamos autorizados para parcializar las escrituras, mis hermanos. ¿Ya? ¿Qué implica esto entonces, mis hermanos? Que cualquier tradición de cualquier respetable iglesia, todas las iglesias debemos respetarla, cualquier costumbre, hábito que una iglesia tenga, forme, debe necesariamente subordinada a la autoridad de la escritura. Eso es regla sine qua non. Sí o sí, la tradición, cualquiera esta sea, se debe sujetar a la autoridad de la escritura. Si lo respalda la escritura y no contradice la escritura, entonces yo acepto esa tradición. La razón, yo puedo ser muy intelectual, muy inteligente, puede haber muchísima ciencia y extraordinaria ciencia con todo tipo de instrumentos tecnológicos, cálculos y ecuaciones que hoy día usa toda esa ciencia y ese mundo científico que se basa en la razón, en el razonamiento o en la racionalización, pero esta no está por sobre la escritura. Porque por sobre la razón, mis hermanos, escúchenme bien y recuerden siempre esto, que por sobre la razón humana está la revelación divina. Y como la revelación divina viene de la razón infinitamente superior de Dios, todo razonamiento humano queda supeditado y condicionado a lo que la revelación e inspiración de Dios en las escrituras ha establecido para que la razón humana se adecue. Y aquí quede claro, es la razón humana la que se adecua a la escritura y no la escritura adecuándose a la razón humana. Hoy día, en la actualidad, mucha teología de respetables hombres y mujeres que hacen teología y que le han dado un lugar tremendamente importante a la razón, ven que es necesario condicionar la escritura a la razón humana, porque la razón humana a través de sus cálculos, de sus matemáticas y sus ecuaciones, demuestran según el razonamiento humano que la Biblia se equivoca o que la Biblia aquí hay que arreglarla. Y no faltan, mis hermanos, ustedes se van a topar con teólogos que sugieren una y otra vez hacer enmiendas, hacer cambios, eliminar pasajes o rearmar pasajes de la escritura que el Espíritu Santo reveló de una determinada manera para decir, no, esto es irracional, esto es ilógico, cambiémoslo, modifiquémoslo o eliminémoslo. Ese método que hace eso es el método histórico crítico. Por eso que nosotros no lo podemos aceptar. La razón humana es modificada por la revelación divina. No lo olviden nunca, mis hermanos, a este punto. Nunca, nunca, porque vendrán hombres con mucho razonamiento intelectual, pero vacíos de la escritura. Vacíos de la escritura. Profesor, Aquí, sí, dígame. a eso se le llama crítica textual, ¿cierto?
crítica, sí, crítica textual, la crítica, más que crítica textual, método histórico crítico, porque Ah, ya. hay una crítica textual que es un método para estudiar la Biblia, Ah, ya. y eso se usa tanto en el método histórico gramatical como en el método histórico crítico. La Ya. crítica textual es una herramienta muy útil cuando se usa bajo el marco del método histórico gramatical, pero cuando se usa en el marco del método histórico crítico o histórico racional o humanista, dejamos la crema, discúlpenme, con respecto a la Sí. escritura. ¿Da? Hay un profesor que se llama Pérez Millo y él decía lo siguiente con referente al tema que tú estás hablando, que hay que hacer una buena hermenéutica y que la Biblia ayude al sermón, no que el sermón ayude a la Biblia. Y eso a mí me quedó, eh, Pero por supuesto, evidentemente eso es, lo dice muy bien el doctor Pérez Millo ahora, pues, se ha dedicado a hacer una obra pero fabulosa en hacer exégesis y publicar libros, una serie completa de estudios sobre el Nuevo Testamento de una profundidad admirable. Tengo varios de sus libros. Él es un wow. excelente exégeta y investigador bíblico, así que vale la pena escucharlo. ¿Ya? El doctor Pérez Millos. ¿Ya? Profesor, Tercero, dígame, pastor. no, bien lo que estaban mencionando ahí, las fuentes, digamos, con respecto a la hermenéutica. ¿Esta hermenéutica cuánto? ¿Uno o dos, mi pastor? Ya vamos en la tercera clase ya. Ya, mi pastor, ¿sabe por qué le pregunto? Porque, por ejemplo, para tener una hermenéutica y sobre todo abordar lo histórico, gramatical o bíblico, se me ha dicho que hay que manejar bien el griego y sobre todo estudiarlo para poder hablar griego y hacer después un exégesis como corresponde al texto, sea método gramatical o histórico. ¿Es así? ¿Cómo lo ve usted en esa parte? O sea, tengo que estudiar griego, tengo que aprender griego o hebreo. Mire, es el ideal dentro del marco intelectual es estudiar nociones esenciales de griego y hebreo. Si lo podemos hacer, lo podemos hacer. Pero hoy día existen varios programas, hartos programas de investigación bíblica que hacen el análisis gramatical, me dicen, si yo busco esos programas bíblicos, incluso existen para celular, yo tengo uno en el celular, que yo abro el texto en mi Valera 60, le digo que me lo muestre en el hebreo y me lo pincho el texto y me muestra la palabra en hebreo, me dice los significados de esa palabra en hebreo y me dice la morfología que tiene en hebreo esa palabra. A mí, que no sé hebreo, me va a ayudar los significados y me va a ayudar también cómo es la palabra en el hebreo original. Pero cuando me dice que es una raíz, eh, cual, ¿ya? Bilítera, yo quedo ahí, bueno, ahí no sé yo gramática. Ahí donde nosotros te podríamos entrar a estudiar un poco de gramática para dominar estos elementos esenciales del hebreo. Y se puede hacer porque hay hartas herramientas donde lo podemos hacer. Y lo mismo para el griego. Yo puedo estudiar las palabras griegas, este programita que está en celulares, yo pincho ahí, me dice qué palabra en griego es, cuáles son sus significados y cuál es su estructura gramatical. Perfecto, profesor, sabe, Entonces, en buen lo diga en esta clase, excelente, porque si bien es cierto, uno conversa con teólogos, con un maestro de la escritura en este caso, y justamente estaban sacando a la pelastra cuando hacemos un análisis completo de ciertos pasajes bíblicos, como por ejemplo hacer una crítica al libro de Jonás. Ahí también había un debate, porque si bien es cierto, se dice o que los ninivitas eran gente que creía, por ejemplo, hasta en los dioses, los animales que eran dioses prácticamente. Por eso, cuando sale un profeta de la boca digamos, del pez, se fueron más, creyeron, ¿no es cierto?, al mensaje de Jonás. Esa cuestión está popularizado inclusive en algunos grupos, comunidades evangélicas,
de hecho lo han tomado como una leyenda, ¿no? O sea, bien abierta la teología esa. Entonces, por eso yo le decía, hay que buscarlo muy bien y para poder tener una buena hermenéutica de ciertos pasajes. Esa era la conversación, profesor, disculpe que... Correcto, no, no, está bien, pastor, muy bien. Y lo otro que yo les recomiendo, si yo no sé griego y hebreo, tengo que comprarme hartas Biblias, pero distintas Biblias. La Biblia, Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén Católico Romana, la Biblia, doctor, a ver cómo se llama la Biblia del pueblo de Dios, la Valera 95, la Biblia textual, hoy día existe la Biblia textual también. Entonces, si bien yo puede ser que no conozca los idiomas bíblicos, pero me compro y me hago un conjunto de Biblias, yo recomendaría por lo menos tener más de 5 versiones distintas de la Biblia, más de 5, Valera 60, Valera 1909, Valera 77, Biblia de Jerusalén Católico Romana, muy buena traducción, Biblia textual que es publicada por la Sociedad Bíblica eh, Evangélica, Biblia textual, Biblia Nueva Versión Internacional, y yo un solo pasaje lo miro cómo lo traduce cada uno de esas Biblias y me voy poniendo cuidado en eso y yo puedo tener por comparación de Biblias en español una noción muy clara de lo que debe decir el texto original hebreo o griego y eso es un respaldo muy bueno. Hay Profesor, un, dígame. disculpe, profesor, mire, estoy siguiendo lo que usted está diciendo. Por ejemplo, yo tengo el interlineal, ya que es de César Vidal. ¿Cómo es ese? Bueno, yo lo he visto, es bueno, pero sí me cuesta usarlo, no sé usarlo bien. Debo ser sincero. ¿Cómo será? ¿Está bien ese? Porque si bien es cierto, ¿cómo se llama? Me lo recomendaron. Y el otro no me recuerdo bien que también nos ayuda un poco ¿cómo se llama?, a tener una buena crítica, una buena, digamos, óptica teológica con esos interlineales. Y esta es la otra Biblia, no sé cómo será esta, me la obsequiaron, ya la Ah, versión una versión católica, latinoamericana. latinoamericana. Los salmos es católico romana, los salmos no Ujú. están muy bonitos gracias. allí y están en un lenguaje muy accesible al pueblo. Para comparar significado, es muy bueno usar esa Biblia latinoamericana. Gracias. Esa de Más la Vulgata. textual, sí, más textual, más teológica y exegética es la Biblia de Jerusalén, católico-romana también, católico-romana, ¿ya? Eh, y los interlineales son útiles, pero si no sabemos los idiomas bíblicos, puede que quedemos un poquito trunco, porque lo que hacen los traducciones interlineales es ser muy literales a la hora de traducir, muy literales. Entonces encontramos de repente que un pasaje como que no tiene lógica la forma en que se escribe, porque el orden de las frases en griego a veces no es el mismo que nosotros usamos en español. Entonces yo puedo leer abajo la traducción en español y yo sé qué enredo hay aquí. Para eso yo necesito dominar el griego. Profesor, Así ¿usted que podrá poner en el chat alguna aplicación que usted use para poder buscarla? Alguna herramienta que podamos usar. Perfecto. puedo buscar y recomendarle algunas herramientas que ustedes podrían usar, especialmente para celular. Tengo una que es muy buena y es útil y les Yo puede uso ayudar muchísimo. una que está en internet que se llama Logos Calogos, que me traduce las palabras al idioma original y me da su significado, que usa como el diccionario Strong. Es muy buena en Ya, el tema sí, sí, de ir viendo palabra por palabra, pero si hay otra herramienta que pudiese servir para buscar los significados de los textos, sería muy bueno. muy bueno. ¿Y sabe lo que yo les recomiendo? En este caso, cómprese la concordancia diccionario de Strong, la última, es grandecita, de tapa roja. La Strong está en internet, la puedo buscar y compartírsela en PDF. Lo que tiene Strong es que usted puede buscar las palabras, le da la concordancia completa de la Biblia de una palabra, por ejemplo, amor,
pongamos amor, y usted empieza a buscar amor y le da unos números. Y por esos números usted va atrás al diccionario y empieza a ver que en determinado pasaje la palabra amor tiene un número. Lo va atrás y le muestra que es una palabra hebrea que tiene esto y estos significados. Pero en otro pasaje del Antiguo Testamento, donde se usa la palabra amor, tiene otro número distinto. Va atrás al diccionario, busca el número y descubre que es otra palabra hebrea distinta y me da los significados. Lo mismo hace con el griego. Y yo puedo saber qué palabras, por solamente qué palabras en todo el Antiguo Testamento distintas se usó para decir amor, como también para decir amor en, en el griego, en el griego. Y es una herramienta muy útil, pero también están los que hoy día son electrónicos, los que podemos usar con internet y los que podemos usar con nuestros celulares. Yo les voy a compartir lo que pueda para que ustedes lo tengan, lo revisen y manejen esas herramientas. Bueno es hacer eso. Bueno es. Voy a ponerles un ejemplo cortito de esto. Ustedes recuerdan cuando Pedro, el famoso diálogo de Pedro con Jesús. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerdan de ese diálogo? ¿Cuál es la peculiaridad de este diálogo? La peculiaridad de este diálogo es que el Señor le pregunta, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y el Señor le pregunta a Pedro también 3 veces para restituirlo. Pedro, ¿me amas más que esto? Pero cuando el Señor le pregunta, ¿me amas? En griego usa la palabra griega ágape. Pedro, ¿me amas con ese amor ágape? El amor ágape es el amor que define el amor de Dios. Cuando la Biblia dice Dios es amor, la Biblia dice Dios es ágape, amor. Es la expresión más sublime del amor y la palabra más elevada para hablar de amor como principio, como entrega. Y el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro contesta pensando en cómo le falló al Señor y le dice, Señor, yo te amo, pero le responde con otra palabra, no le dice con amor ágape, le dice, Señor, yo te amo, pero con amor fileo. Existen 3 palabras en griego para decir amor. Erotao, que es de ahí viene la palabra del amor sexual, erotismo, erotao. Fileo, que significa amor, pero de amistad. Y la expresión más sublime del amor, agapao o ágape. El Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro responde, Señor, yo en realidad yo te amaba con amor fileo nomás, filial. Yo no te amaba con amor ágape, porque si te hubiera amado con amor ágape no te habría negado. Le pregunta por segunda vez el Señor, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro vuelve a responder con la palabra, con el griego fileo. Él ve que Pedro siente que su amor fue miserable, fue traicionero con el Señor. Como ve el Señor que Pedro no sube al amor ágape, el Señor baja hasta Pedro. Y en la tercera vez el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas con amor filial? Por eso se entristece Pedro, porque siente que es su amor tan, tan como miserable. ¿Por qué yo no subí al Señor? Al contrario, Él baja hasta mí y le dice, Señor, tú sabes que te amo con amor filial. Ese diálogo solo se puede entender en griego Bueno, y solo se puede entender cuando uno mira las palabras. El Señor quería que su discípulo lo amara con amor ágape, pero su discípulo le responde, Señor, tú sabes que por lo que hice yo demostré que solamente te amaba con amor fileo. 2 veces la pregunta y 2 veces la respuesta es fileo. Y la tercera vez el Señor baja hasta su discípulo. Pedro, ¿me amas con amor filial, pero verdadero y de corazón? Y ahí se entristece Pedro y dice, Señor, sí, te amo con amor filial. Pero ese amor creció, porque ¿cómo murió Pedro? Dice la leyenda y la historia que Pedro murió como su Señor,
crucificado, pero cabeza abajo. Yo creo que ahí Pedro demostró finalmente con su sacrificio que él amó y aprendió a amar a su Señor con amor ágape. Quizás en ese momento, no sé si Pedro lo recordaría, Señor, aquí estoy. Si tú me preguntas ahora, aquí está mi sangre, aquí está mi vida, aprendí a amarte con amor ágape. Te doy mi vida, mi sangre, todo mi ser, porque tú lo hiciste primero por mí. Esa es la belleza de poder ver el diálogo en el griego, mis hermanos. Lo que aprendemos, y hay un mensaje precioso cuando miramos estas cosas. Así que lo dejo con ahí, con el saborcito de poder seguir estudiando estas cosas y animarlo a, a seguir estudiando estos temas. Sola escritura, eso es, acuérdense entonces, para lo que es la autoridad final de la escritura, el principio es solo la escritura, toda la escritura y la prioridad de la escritura. Recuerden, solo la escritura, toda la escritura y la primacía o la prioridad de la escritura sobre cualquier otra fuente, sobre cualquier otra autoridad que quiera competir con las sagradas escrituras. Relación entre el texto, el intérprete y la comunidad. ¿Qué significa esto? Toda interpretación involucra el texto bíblico, el objetivo. Ahí tenemos el texto, pero el texto tiene que ser interpretado y nuestras interpretaciones pueden ser subjetivas. Yo puedo sacar lo que yo creo que es importante en la Biblia o interpretarlo a mi manera. Y eso puede llevar a que yo lo entregue a la comunidad, a la iglesia, mi subjetividad, lo que yo interpreto, y la iglesia o la comunidad va a formar un conjunto de ideas, una tradición basado en aquello que el intérprete le dijo acerca de la escritura. Vale decir, la iglesia, nuestra comunidad, va a creer que nosotros como autoridad le estamos diciendo la verdad, la verdadera interpretación de lo que la escritura está diciendo. Por eso que la responsabilidad del intérprete es que su interpretación sea lo más fiel al texto bíblico sin meter sus opiniones personales o su interpretación privada. Por eso que Pedro dice, ninguna profecía es de interpretación privada. El intérprete tiene que omitir sus interpretaciones subjetivas, porque esas son las interpretaciones privadas. Tiene que dejarse llevar por la escritura para interpretarla de la mejor manera. Por eso que aquí lo más importante es la primacía del texto bíblico, la prioridad del texto bíblico. ¿Eso qué implica? Y aquí les doy una pauta sencilla. Lo más importante a la hora de estudiar la Biblia o un pasaje bíblico, yo tengo que averiguar el significado de las palabras bíblicas. Y el primer significado de la palabra bíblica tengo que encontrarlo en el mismo versículo. En el mismo versículo. ¿Qué me dice de la palabra amor? El pasaje que recién estábamos tratando de Juan con el relato de Pedro. ¿Por qué allí hay la palabra amor como ágape y la palabra amor expresada como fileo? ¿Qué significado yo puedo sacar de ahí? En primer lugar, ¿qué me dice el texto bíblico? Entonces, la palabra amor, yo tengo que estudiarla primero en la oración, en la frase, o como dicen los teólogos, en la cláusula en que está escrito. Sujeto, predicado, complemento, eso gramatical. Es necesario que un intérprete bíblico, como estamos leyendo un texto escrito, tenemos que saber dominar sujeto, predicado, verbo, tiempo del verbo. El texto está hablando de una acción que ocurrió, que ocurrirá en el futuro, una situación que ya ocurrió, una situación que está ocurriendo, una situación que ocurrió
y se terminó y se completó en el pasado, o es una acción que ocurrió en el pasado y sus efectos son hasta el presente y se proyectan hasta el futuro. Eso está dentro del estudio que yo tengo que hacer de la oración gramatical y de las palabras de la Biblia, de las palabras. De allí yo me voy a qué dice el capítulo sobre esa palabra, cómo es usada esa palabra en el capítulo, en la unidad de texto que estoy estudiando. Y de ahí yo puedo ayudarme con diccionarios bíblicos. Los diccionarios bíblicos que usan, definen palabras, me van a decir cómo se define en términos generales en la Biblia. Los diccionarios teológicos me van a ayudar a definirlo cómo se usó a través del Nuevo Testamento o cómo se usó esa palabra a través de su historia en la Biblia y fuera de la Biblia. Pero todo eso son herramientas que me ayudan a comprender que el primer y más importante significado de una palabra bíblica está en el mismo versículo donde la estoy estudiando. ¿Ya? Ese es el primer significado. Todos los demás elementos son complementos que me van a ayudar a comprender el significado de esa frase o de esa palabra. Y de allí yo puedo estudiar el párrafo bíblico. Y el párrafo bíblico yo debo estudiarlo diciendo aquí, ¿qué estoy estudiando aquí? ¿Una parábola? ¿El párrafo es una profecía? ¿Es una declaración teológica? ¿Es una maldición o es una bendición? ¿Es parte de un sermón? Y eso yo tengo que ayudármelo. Los comentarios bíblicos me ayudan en eso. A decir, esta parte de la Biblia es un sermón, esto es una recomendación, o esto es una carta, o esto es una bendición, esto es una maldición, esto es una poesía, o esto es un canto. Entonces, cuando nosotros sabemos qué es el trozo de escritura que estamos estudiando, entonces yo puedo comprender mejor su mensaje, el contenido de sus mensajes, los elementos que tienen las palabras, los sustantivos, los nombres, los verbos. Los verbos indican acción y eso hay que estudiarlo. ¿Para qué? Para que en la iglesia y en el intérprete, en primer lugar en el intérprete, abunde la palabra de Dios y que la primacía en el intérprete sea la palabra de Dios y la palabra de Dios sea la que lleve a la comunidad. Por eso que dice la Escritura, examinadlo todo, 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 y retener lo bueno. Y como la palabra, en la palabra de Dios, la Biblia, todo es bueno, tenemos mucho de bueno que transmitir a nuestras congregaciones si nosotros sabemos retener y estudiar. Miren, esta pura frase, que es una frase bíblica, examinadlo todo. ¿Qué puedo decir aquí? ¿Qué significa examinar? ¿Qué significa examinar? Yo puedo buscar en mi Biblia o en mi diccionario en español qué significa examinar. Significa mirar con cuidado, significa estudiar, significa inspeccionar, revisar. Ahora yo voy y después busco qué significa examinar en un diccionario bíblico. O si tengo una herramienta ahí, a ver, aquí dice examinarlo todo, pero ¿cuál es la palabra griega que dice aquí o que se usa en esta palabra como examinar? ¿Qué significa? Entonces, lo que yo estudio de la Biblia con los significados que me dan los diccionarios, me aportan para que yo pueda expresar en una predicación, en una enseñanza, lo que significa examinar, mis hermanos. Y decirle a la congregación, examinar no significa que usted va a leer un texto por encima, superficialmente, que usted lo leyó una vez y lo olvidó para siempre, sino que usted va a estudiarlo con detenimiento, con oración, con preocupación. ¿Y cuánto es lo que tiene que examinar? ¿Qué me dice la Biblia? Todo, todo, todo lo que dice una parábola, todo lo que dice una profecía o todo lo que dice un capítulo sobre un determinado tema. Yo lo estudio todo. El mayor error que hoy día tenemos en teología es cuando no hacemos estudios completos, hacemos estudios parciales.
tomamos un pedazo de la escritura y nos olvidamos del resto, lo sacamos del contexto y hacemos interpretaciones antojadizas, personales y hasta heréticas. Hasta heréticas. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos el contexto en que fue dicho un mensaje como este, examinando todo, y dice retener. ¿Qué significa retener? ¿Qué significa retener? ¿Qué tengo que retener? Lo que examiné. ¿Y cuánto examiné? Todo. Y tengo que retener de que dejar conmigo, dejar en mi experiencia, en mi vida, en mi corazón, retener ¿qué cosa? Lo bueno. Lo bueno. Y eso le hace falta a la congregación. Decirle, hermano, retenga lo bueno en su vida, lo bueno que el Señor ha hecho por usted, lo bueno que le ha enseñado, lo bueno que aparece en la Biblia. Reténgalo, practíquelo y vívalo. Y descubra que el Señor es bueno porque usted sigue lo bueno y porque retiene lo bueno. Esta pura frase puede constituir un mensaje poderoso para la iglesia, invitando a que la iglesia se vuelva a la escritura, como lo hizo el tiempo antiguo la iglesia apostólica, o en cada avivamiento de la fe cristiana evangélica, siempre es por un avivamiento en el estudio de la escritura. La pregunta es, ¿estoy dispuesto yo a aceptar ese desafío? ¿Examinarlo todo y retener lo bueno? Por eso están aquí ustedes, mis hermanos. Por eso que están estudiando hermenéutica. Porque ustedes van a practicar esas cosas y lo quieren vivir y lo quieren sentir. ¿Ya? Entonces, implicación de lo que estábamos diciendo. La comunidad ayuda, pero no domina sobre la interpretación de la escritura. Nunca la comunidad se pone por encima de la Biblia. La Biblia es la que está por encima de la comunidad eclesial, porque la Biblia es la revelación de Dios y es la Biblia la que junta a la comunidad y lleva a la comunidad eclesial con sus autoridades, la lleva hacia la salvación, porque la Biblia es el camino, la Biblia es la lámpara. Y es la Biblia la que debe guiar a pastores, ministros, obispos, quien sea. Debe guiar la Biblia a la comunidad hacia el encuentro en Cristo, con Cristo, en la cruz, en la salvación, en la redención y en la glorificación por la palabra de Dios. Como dice ese himno, ¿no? Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. Eres un tesoro aquí. Hay algunos que cantan eso y no leen nunca la Biblia. Y cantan Santa Biblia. Cantan Santa Biblia, pero no obedecen la Biblia. Ni investigan la Biblia. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia completa en nuestra vida? ¿Cuántas veces? Entonces, ahí mi pastor me dice 3 veces. Muy bien, pastor. Pero yo conocí un pastor que se sabía el Nuevo Testamento de memoria. De memoria. Versículo por versículo. Porque le habían dicho, sé, pastor, que usted se sabe la Biblia de memoria. Esto lo dije en la primera clase. Sé, pastor, que dicen que usted se sabe la Biblia de memoria. Él sonrió con sencillez que tenía. No, no me sé la Biblia de memoria. Pero sí le puedo asegurar una cosa, que si todos los Nuevos Testamentos del mundo desaparecieran, yo lo podría reproducir palabra por palabra. Saberse el Nuevo Testamento de memoria, mi hermano. ¡Wow! Cuando hoy día hay gente que no se sabe ni siquiera las palabras, ni las bienaventuranzas se las saben de memoria. No se saben el Salmo 23, no se saben el Salmo 24, no se saben el Salmo 91 y terminan mezclando versículos. Hermanos, necesitamos que la Biblia invada la iglesia. La tradición orienta, recuerden, la tradición de la iglesia orienta, pero no define ni doctrina, ni teología, ni creencias, ni prácticas de la iglesia. Eso es prioridad de la escritura.
Síntesis teológica mayor, entonces, mis hermanos, para que vamos a lo que hemos estado diciendo. Estas presuposiciones que hemos estudiado forman un sistema coherente que nosotros debemos aquí. A nivel de macro, nosotros tenemos concepciones ontológicas, la concepción de la existencia del ser, eso es lo que significa la ontología. ¿Cómo entendemos el ser? Y el ser lo entendemos a la luz de la revelación divina. La Biblia nos dice quién es el ser por sobre todos los seres, que es Dios. La Biblia nos dice de dónde sale nuestro ser, creación de Dios, ¿ya? Hoy día, cuando la filosofía no ha dejado de buscar la razón de dónde viene la existencia, cómo entendemos la existencia, la ontología, la Biblia nos dice, todo existe por la revelación de Dios y por voluntad de Dios. Dimensión epistemológica. ¿Qué es la verdad? Eso es la que busca la epistemología. ¿Qué es la verdad? ¿Y dónde se encuentra la verdad? Y la respuesta es, la verdad es la inspiración divina que fue revelada por Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la hermenéutica mejor para estudiar la Biblia? El método histórico-gramatical como hemos estado tratando de enseñarlo aquí. ¿Cuál es la dimensión teológica más importante y más trascendente a la hora de hacer teología? La unidad teológica es importante, no que tenemos elementos teológicos que se contradicen. Una teología que tiene elementos contradictorios no se va a sostener. Tarde o temprano ese grupo cristiano se va a dividir por lo que no tiene unidad teológica, porque no han sabido unir los elementos teológicos distintos. Concepto de la gracia, por ejemplo, teología de la justificación, teología de las últimas cosas, teología de la iglesia, teología de Dios, teología del Espíritu Santo, teología de la Trinidad. Tienen que ser un todo armonioso y tener un centro. ¿Cuál es ese centro? El centro de la teología, solo para ser verdadera y auténtica, solo puede ser Cristo. Solo puede ser Cristo. Saque a Cristo del centro de la teología y su teología se derrumbará. Se derrumbará. Tarde o temprano se derrumbará, porque el centro de la teología es nuestro Señor Jesucristo. Desde el aspecto espiritual de la hermenéutica, la iluminación del Espíritu Santo es fundamental. Yo no puedo acercarme a la Escritura si no le pido al Espíritu Santo que me guíe, si no lo hago con oración. Tengan la seguridad, mis hermanos, que si en algún momento tomamos la Escritura y comenzamos a estudiarla con la eh, ¿cómo dice? Con la presunción de que yo ya tengo las capacidades para estudiar la Biblia por mí mismo y no necesito estar orando y pidiéndole a Dios toda vez que tomo la Biblia para estudiarla, en ese mismo instante, demonios vendrán a guiar su estudio. Satanás. ¿Por qué? Porque lo va a ver, dice, este hombre tomó la Biblia, está estudiando la Biblia y no veo ni la presencia de ningún ángel del cielo y no veo la presencia del Espíritu Santo con él. ¿Por qué? Porque no oró para pedir la presencia divina, ni de ángeles, ni del Espíritu Santo. Entonces este hombre está a merced nuestra y se van los demonios a guiar a ese estudio. ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos, que hoy día hay teólogos que dicen creer en la Biblia y que sin embargo apoyan la teoría de la evolución humana? ¿Creen en la teoría de la evolución? Que el No, hombre viene de organismos inferiores. ¿Cómo hombres que estudian la Biblia pueden llegar a esas conclusiones? Porque su estudio dejó de ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Ya los ángeles santos no le acompañaron. Profesor, Cayó en la presunción del intelectualismo, de creer que su razón era suficiente. Dios, gracias por haber venido, pero no te necesito. Ángeles y Espíritu Santo, muchas gracias, puedes irte. Yo tengo la capacidad sola de estudiar la Biblia. Y eso
es presunción. Y Satanás quiere que nosotros seamos presuntuosos. Pero el que humildemente busca en la palabra de Dios es como el escriba sabio en el reino de los cielos, que abre su cofre y encontrará siempre cosas viejas y cosas nuevas. O como el hombre sabio que encontró un tesoro escondido y vende todo lo que tiene y compra ese terreno porque sabe que allí está el tesoro. Y nosotros sabemos que nuestro tesoro es las sagradas escrituras. Y por supuesto, autoridad. Si hay algo que quiero que les quede para siempre, mis hermanos, porque vamos a enfrentar pruebas en el futuro con esto, nos van a cuestionar con esto, es saber que la autoridad final es la sola escritura, solo la escritura, toda la escritura y la prioridad de la escritura. Conclusiones profundas de lo que hemos estado estudiando. ¿Cómo conocemos nosotros? ¿Qué creemos? ¿Cómo es nuestra teología? ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo es nuestra hermenéutica? Si se abandonan los principios bíblicos que hemos estado estudiando de una sana hermenéutica, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir el relativismo. Y vamos a decir, sí, esta norma de la Biblia era para ese tiempo, pero ahora ya no, ya sí que podemos hacer cosas más modernas, no podemos poner música que tenga una estructura que no es de la iglesia, que no es sagrado, o podemos poner letras en nuestros himnos que mezclen una serie de cosas, o que la práctica moral de la iglesia puede relajarse y permitirnos algunas cosas que la Biblia llama pecado, pero que hoy día ya no son pecado. ¿Cómo vamos a condenar de pecado que una pareja viva juntita nomás? Y por ponerle un ejemplo, por si acaso, no, si viven juntitos nomás, pero se quieren, pero están casados legalmente, no, pero el Señor los recibe así, relativismo, relativismo. Cuando nosotros olvidamos los principios sanos de interpretación, empezamos a fragmentar la Biblia y empezamos a hacer recorte. No, esto de la Biblia, no, era para la antigüedad, no es para ahora. Y empezamos a sacar pedazos y al final nos quedamos con una Biblia extremadamente hecha a nuestra manera, con los pedazos de Biblia que a mí me gustan y todo donde me reprende la Biblia, donde me dice que estoy equivocado. Hay gente que no elimina las cosas que le gustan de la Biblia. Son precisamente las cosas donde la Biblia le reprende porque no está teniendo una buena teología, porque no tiene la sana doctrina o porque reprende sus pecados. Esas son las partes de la Biblia que saca. Saquemos esas partes. En vez de sacar el pecado de su vida, en vez de sacar de su vida la mala teología, en vez de sacar de su vida la mala doctrina, saca la Biblia. Es más fácil. Así conservo yo mi teología, mi doctrina y mis pecados. Y, y me quedo con una conciencia muy conforme de que estoy sirviendo al Señor igual y que el Señor me va a recibir así. No, mis hermanos. Eso es un engaño fatal. Profesor, Dígame, mi estimado pastor. usted tiene extraordinario lo que está diciendo, con respecto al relativismo, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando uno, a ver, si aceptara, uno como teólogo, aceptara el relativismo, buscándole la lógica a todas las cosas, entonces uno deja de ser un teólogo formal prácticamente porque entra el escepticismo y después ya me pongo un filósofo escéptico, digamos, dentro de las líneas teológicas que puede haber o de las corrientes teológicas que hablan acerca de la Biblia. O sea, ese es más o menos el peligro que podría correr, ¿no es cierto? Una persona que reciba el relativismo y empieza a practicarlo y entra todo ese tipo, o sea, entraría el escepticismo, me refiero, profesor. En el, Exactamente. en el fondo, disculpe, profesor, en el fondo hacemos una Biblia a medida de nosotros. Y hay una de las cosas que Dios no esconde en su palabra, es el pecado. Él pone las cosas buenas y también pone las cosas malas. O sea, Él nunca esconde el pecado de sus hijos. Claro, sí.
Él nos vino a salvar. Recuerden esto, mis estimados pastores. El Señor nos vino a salvar del pecado y no a salvarnos con el pecado. La teología moderna, con todas sus adecuaciones que se hace, nos puede decir, el Señor te va a salvar con tus pecados. No, el Señor nos vino a salvarnos de nuestros pecados. Por eso que Apocalipsis es tan claro en decir que los hijos de Dios han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Ya? Y añade que no podemos ni añadir a la Escritura ni quitar a la Escritura ninguna cosa. ¿Ya? Eso es interesante que nosotros tengamos para reconocer, mis estimados hermanos, hermanas, pastores, pastoras que nada. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, pero aquí formalmente nuestra materia llega hasta aquí. Tiene un elemento que se llama tradición allí, pero es un elemento complementario que les hice llegar para que ustedes lo estudien, lo consideren y lo enjuicien ustedes bajo su criterio. Yo no sé si hay alguna pregunta en particular de lo que hemos estudiado durante estas 3 clases. La próxima clase, mis hermanos, quiero que veamos un ejemplo de exégesis bíblica. ¿Les parece? Amén. Sí, Yo ¿Les me parece quedo, que yo me quedo con lo que, estaría yo bueno. me quedo con lo que enseñó desde un principio, que ¿no? la escritura se interpreta solita, no necesita ayuda de nada. Y Exactamente. La obviamente, escritura interpreta la obviamente, escritura. y obviamente hay que hacer, eh, sacar, o sea, del texto, entrar en el contexto para poder entender eh, toda la historia, si es que es una parábola, si es que es una profecía, si es que es un evangelio, siempre ir al contexto de la escritura. Por eso lo que decía usted, la Biblia se interpreta sola. Claro, claro. Pero tenemos que estudiarla, Estudiarla. tenemos que comparar ese trabajo. Nuestro trabajo es tomar la Biblia y empezar a compararla. Ya, la próxima semana yo voy a traer un pasaje de la Escritura, generalmente uno o dos pasajes que son generalmente conflictivos. Por ejemplo, Juan 1:1. Ustedes conocen Juan 1:1, ¿cierto? Sí, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero una Biblia por ahí, que dicen eh, la la nueva versión, traducción, traducción la del nueva Nuevo Mundo versión. de las Santas Escrituras, dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era, y ahí ponen un Dios Un y lo ponen con paréntesis. minúscula. Y dicen que la exégesis y el texto original respaldan esa traducción y todas las demás traducciones están alteradas. ¿Qué nosotros podríamos aprender de eso? ¿Cómo se puede hacer una exégesis adecuada siendo responsable con el texto y compararlo con el mismo contexto? Ahí vamos a aprender a hacer contexto con el mismo Juan 1 para ver cómo el contexto y el texto y el contexto nos dejan, pero clarita la película que qué quiso decir Juan en Juan 1:1, pero lo vamos a mirar desde el texto original griego y espero que sea un ejercicio